Recién la muy influyente revista The Economist acaba de publicar un trabajo sobre Venezuela titulado Maduro's Muscle. En el artículo ya la ilustración es harto elocuente, aparece un Maduro muy obeso, con la boca taponada por un corcho. El artículo habla de cómo el señor Maduro ha impuesto una censura muy férrea sobre los diversos medios, sobre, en fin, la censura que se conoce, habla de la compra de medios, etcétera, etcétera, pero también habla de la autocensura del gobierno. ¿Qué se entiende o qué entiende The Economist por autocensura en el gobierno? Pues esa opacidad, esa falta de información sobre lo que pasa con nuestra economía y nuestras cifras en líneas generales. En el artículo hablan, por ejemplo, el Ministerio de Salud no ha publicado el reporte ese que tiene que dar semanalmente sobre las semanas epidemiológicas, y hace mucho tiempo, muchas semanas que no dice nada, por citar solo un ejemplo. Tengo acá un trabajo donde se declara: el gobierno destruye el sistema estadístico nacional para ocultar la crisis social y económica. El gobierno de Venezuela, en una acción concertada con el Banco Central, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Finanzas y PDVSA, se ha propuesto acabar con el sistema estadístico nacional con el objeto de que no se haga evidente la grave crisis económica que sufre el país. Regresando al artículo de The Economist, al cierre dice: la economista Tamara Herrera, quien en el pasado mes de junio fue firmante de una carta abierta exigiéndole a las 3 agencias que publiquen la data exacta y a tiempo, advierte que están tratando de conciliar toda la información negativa y utilizar en su lugar cualquier logro de manera propagandística. Y dice entonces The Economist: como cualquier gobernante autoritario, el señor Maduro sabe que la información es poder y espera que el silencio le ayude a mantenerlo. Tamara Herrera está invitada hoy acá a nuestro programa. Tamara, bienvenida en la mañana de hoy. Buenos días, muchas gracias. Y junto a la economista Tamara Herrera hemos invitado a otro destacado economista, quien tiene ya un buen tiempo alertando sobre esta falta de información de cifras oficiales, como lo es el economista José Guerra. José, bienvenido en la mañana de hoy al programa. Buenos días, César, gracias por la invitación. Y como es costumbre, les invitamos a que se sumen a esta conversación. Nuestros teléfonos en Caracas, el 201-6072, 263-2498, nuestro Twitter, @cmrondón, nuestro email, cmr@exitosfm.com. Esta opacidad, este silencio, esta falta de información estadística oficial, ¿hasta dónde se está remontando ya? ¿Tamara? A mí me gustaría, si me permiten, hacer como sé que vamos a sumergirnos un poco más quizás en el hecho de que somos 2 economistas invitados, uno futuro diputado próximamente. Está también, me gustaría poner en contexto la importancia de las estadísticas. Las estadísticas están intrínsecamente y son inherentes al desarrollo de una sociedad. Son imprescindibles en el área educativa, en el desarrollo social, en la medición de la calidad de vida, en las condiciones de salud, en las condiciones ambientales. No existe una sociedad en todo el planeta que, no teniendo buenas estadísticas sobre su desempeño en todas las esferas de la vida humana, que pueda ser, que sin esas estadísticas pueda calificar como sociedad desarrollada, en camino de desarrollo, y más aún una sociedad que pueda sentir la satisfacción de declararse como una sociedad democrática. ¿Por qué? Donde no hay, exactamente, donde no hay ni información
para conocer las condiciones de vida de la población, las condiciones futuras, donde no se puede planificar ni siquiera desde el aspecto, desde el sector público ni desde el sector privado, donde no hay una apropiada rendición de cuentas, donde los gobiernos no se muestran responsables en permitir el registro objetivo y sistemático, y se suspende o se oculta, como ocurre en los casos de crisis. Los países en desarrollo o desarrollados buscan las soluciones a esos problemas en equipo dentro del gobierno y fuera del gobierno. Fuera de él, cuando se esconden, o en Venezuela, donde hemos ido en una creciente opacidad a lo largo de los años, es lo típico de lamentablemente de países de muchísima debilidad democrática, por no decir efectivamente, como cierra el artículo del Economist, autoritario y poco desarrollado. No existe, busca un solo país desarrollado que no tenga la difusión estadística objetiva y verás que tienes por delante un país abierto a la corrupción, a la involución y al subdesarrollo. Y eso es algo que nos ha estado pasando con preocupante frecuencia y con más profundidad en los últimos tiempos en Venezuela. Hablaba la economista Tamara Herrera. Nos faltan cifras oficiales, como decíamos en la introducción, en prácticamente todos los órdenes, ¿no? En el caso de la salud, es frecuente, todos los médicos que vienen acá al programa les preguntamos por el estado de alguna enfermedad en particular y nos dicen lamentablemente no tenemos cifras oficiales actualizadas. Y también se da en educación, donde por lo visto los especialistas nos hacen ver que son muy manipuladas. Pero en el caso económico es lo terrible. ¿Desde cuándo el Banco Central de Venezuela no nos da índice de inflación y de escasez? José Guerra. Bueno, César, esto es, como usted bien dijo al principio, algo que hemos venido alertando ya de hace algún tiempo, y no de ahora, sino de por lo menos un año hacia atrás. Y esto ha tenido dos fases. La primera fue la fase de ocultamiento, de ocultar la información, y yo creo que el gobierno va a una nueva etapa, que es la etapa de manipulación de la información. Ya, digamos, agotada esta fase en la cual los datos no se hacen públicos, yo creo que lo que viene es la manipulación, como gente, digamos, en cargos estadísticos nos ha hecho saber. Te voy a hacer un relato rápidamente. Información fiscal. ¿Cuánto gasta el gobierno? ¿Cuánto le ingresa? ¿En qué gasta? No se publica el año 2011. Ahí está en el computador de Unión Radio, de Circuito de Éxito, se está viendo todo el atraso. En materia de inflación, en materia de precios, la última información que hay en materia de precios es el año 2014, diciembre. No se publica enero, no se publica febrero, no se publica marzo. En materia de balanza de pagos, la información última que hay es el tercer trimestre del año 2014, o sea que para el Banco Central no ha concluido el 2014 todavía. El tiempo se paró en septiembre. No, el tiempo se detuvo allí y no avanzó. En materia de Producto Interno Bruto, lo que la economía produce todos los años, igualmente el año 14 no ha concluido todavía. En materia de producción industrial, es decir, cuánto produce cada sector en hierro, acero, aluminio, vehículos, entre otros, la información es todavía peor. Llega hasta septiembre del año 2013. No, sí, 2013. Y te dije que en materia fiscal, gastos del gobierno, ingresos del gobierno, la última cifra publicada es 2011. Ahora, ¿quiénes fueron los...? Falta un dato importante. En materia de pobreza, que es responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística, bueno, para el Instituto Nacional de Estadística, el reloj se detuvo en el año 2013, no ha publicado 2014, y menos lo que va de 2015. Ahora, la pregunta es ¿por qué ahora y por qué antes sí se publicaba? Bueno, para mí esto tiene que ver con el hecho de que el gobierno no quiere no tiene la intención de que se conozca, de que se evidencie la magnitud de la crisis, porque la cifra ¿qué es? La cifra es la materialización, la expresión cuantitativa de un hecho social, que es la crisis que vive el país. Entonces ellos no quieren que aparezcan en titulares de prensa que la inflación aumentó, que los precios subieron, que la economía se contrajo o que la pobreza aumentó. En el caso de la pobreza, que para mí es el indicador resumen de todo esto, está ocurriendo lo siguiente. El presidente Chávez, cuando Chávez llegó a la presidencia en el año 1999,
la pobreza estaba en 45%, es decir, de cada 100 hogares, 45 estaban en pobreza, y de los cuales en pobreza extrema algo así como el 12%. Se muere Chávez en el año 2012, 2012, ¿no? Se muere el presidente Chávez en marzo de 2012 y dejó la pobreza alrededor de 30%, una baja en ese sentido. El año 2014 y el año 2014 y 2013 la pobreza presentó un salto cuántico que lo ubicó en el año 2014, y ese es dato importante que lo conozcamos, en 48%. Y este año 2015, según una cifra que me tuve acceso de manera muy preliminar, va a llegar a 55%. Ahora, ¿de dónde salen estos números? Estos números salen de un conjunto de investigadores que, dada la ausencia de estadísticas oficiales, empezaron a hacer los cálculos por distintas instituciones. Por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela, la Católica y la Simón Bolívar se pusieron de acuerdo con su grupo de especialistas en el área de pobreza, en particular la Católica, y diagnosticaron la situación de 2014. Y la cifra, 48% de pobreza. Es decir, y Chávez la dejó en 30 en el año 2012. Se aumentó casi 18 puntos en 2 años. Y este año... Obra de Maduro. Obra de Maduro. Esto es Maduro totalmente. Nosotros tenemos que hacer esto muy sinceros y muy ¿cómo se llama? Muy realista con las cifras. ¿Sí? Chávez la dejó de verdad en cerca de 30%. Maduro la montó en 2 años en 48%. ¿Por qué? Bueno, porque la economía se contrajo y porque la inflación en alimentos aumentó de manera dramática. Este año la Simón Bolívar está haciendo un estudio y todo apunta a que la pobreza va a pasar de 55%. Es decir, lo que estamos viendo es un proceso de empobrecimiento generalizado. Esos son los números que el gobierno no quiere que aparezcan en los titulares de prensa. Esos son los números que están ocultando. Ahora, yo me pregunto, César, yo que trabajé toda mi vida en organismos públicos, trabajé en el Banco Central 22 años, y que vi de todo ahí en el Banco Central, pero yo nunca vi esto, chicos. Yo nunca vi la degradación y la degeneración de unas autoridades que, en lugar de poner los números en evidencia, como es su trabajo y como manda la ley, lo están ocultando. Yo me pregunto, ¿qué era decir el ciudadano común del directorio del Banco Central en unos años, de esos 5 miembros del directorio del Banco Central que hoy están ocultando esa cifra cuando ¿Quiénes son esos 5 miembros? Esos son Nelson Merentes, presidente; Rodolfo Marco Torres, ministro de Finanzas, miembro del directorio; Franklin Méndez, miembro del directorio; Iván Cañas, miembro del directorio; José Can, miembro del directorio; y Sodalí Hernández, miembro del directorio. Esos 5. Entonces, cuando pase el tiempo y toque reconstruir la historia, ¿cómo van a quedar estos personajes que ocultaron la cifra? Ellos creen que van a tener el poder toda la vida, que la historia nunca le va a reclamar nada de lo que hicieron o lo que dejaron de hacer o lo que ocultaron y lo que están mintiendo. Es decir, yo me pregunto que si a esta gente no le importa cómo lo juzgan, cómo lo valoran, no le importa, no tienen moral, no tienen ética, no tienen sentido histórico, como mucho, ¿no? Hablaba el economista José Guerra. Les leo algunas de las informaciones que nos llegan, ¿no? De las preguntas que nos llegan acá de nuestros oyentes. Dice Esteban Smith: la única información que recibo de la economía es la que siento en mi bolsillo todos los días. Boris Ackerman: mentir en estadísticas es escupir para arriba, ellos mismos no tendrán forma de orientar sus políticas. Valdría la pena preguntarse entonces, ¿tienen políticas? ¿Quieren orientar alguna política? Acuaventuras: si hay estadísticas, saber quién es chavista, para eso son las firmas. Otra lista Tascón, porque sí llama la atención que hay un afán en hablar de ya llevamos 8 millones o tanto. Pareciera que esa es la única cifra que le está interesando al gobierno en estos días. Dice Gladys Melet: no existen estadísticas formales, pero las informales las hay en todo el país. Dice Silvitica: todas las semanas Capriles denuncia que el gobierno no declara el índice de inflación. Dice Juan Pinto: quizás no hay estadísticas porque se cansaron de mentir o porque ya no se pudo maquillar más. Esa es una pregunta por demás pertinente. Y Seymour Butz: ¿qué va a pasar con la moneda en Venezuela? ¿No deberíamos dolarizar sueldos y precios para combatir la inflación? En todo caso, lo que subyace en este manojo de preguntas es: no sabemos en cuánto está la inflación, ¿verdad? Pero ustedes que son economistas, ¿hay alguna manera de, según sus cálculos particulares,
tener alguna aproximación? Tamara Herrera. Sí, claro, hay formas de estimar, unas quizás más acertadas que otras, más cabales que otras, pero en este momento las más completas son las que se recaban con un verdadero ejército de encuestadores bajo la coordinación del Banco Central junto con el INE, el Instituto Nacional de Estadística. El CENDAS también tiene un trabajo de larga trayectoria, no tan extenso en los detalles ni masivo a nivel nacional, pero existe. Y los economistas, cada uno en su área, hace sus propios esfuerzos estimativos. Por ejemplo, nosotros estamos estimando que en lo que va de año la inflación ha aumentado al menos el 20% y en términos interanuales está en al menos 90% ya para el mes de marzo. Eso es un comienzo bastante preocupante y obviamente... Porque eso te daría qué estimación para final de año. Bueno, evidentemente sí, ya los 3 dígitos están, si no estamos ya, lo están, porque a mí no me extraña que la estimación nuestra pueda resultar benigna en este momento, cuando las distorsiones en la formación de precios en Venezuela son tan profundas, donde la escasez está y donde el bachaqueo es tan cotidiano, tan extendido, donde... como una persona que aprecio mucho dice, Venezuela está ahora cambiando de nombre a Bachacolandia, o sea, donde realmente la normalidad con que las cosas se revenden, donde a mí que tengo urgencia de unos pañales me llaman, mira, aquí una bachaquera vino, o sea, con toda la normalidad. Ahí el proceso de formación de precios está desquiciado y no es sino otra lección de que cuando tú excedes los controles terminas teniendo una inflación muchísimo, pero muchísimo más intensa que la que había antes de los controles de cambio o sin esos controles de precios. A mí me gustaría hacer una cosa, profundizar, subrayar en algo que señaló José antes. En los aspectos financieros, sobre todo ahora que comienzan a salir que un pequeño banco en Europa, donde un pequeñísimo banco tiene no sé cuántos millardos por explicarse en su origen. A mí me gustaría que se entendiera y que la población valorara la importancia de la estadística en todos sus aspectos. Y en el financiero yo quisiera agregar a los ejemplos de José, por ejemplo, que la información fiscal no solo está absurda e injustificada e ilegalmente atrasada, sino que además se ha degradado en calidad al punto que tú tenías, por ejemplo, una serie estadística en la cual había un desglose de cuentas de ingresos y gastos fiscales que sumaban más de 100 líneas y después aparecen con retraso de 1 año o 2 informaciones y está reducido a 30 líneas de información. ¿Cómo puede alguien hablar de rendición de cuentas? ¿Cómo puede después un exministro escribir libros exculpándose y hablando de las corruptelas cuando la falta de información es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción? Tienes, por ejemplo, Venezuela no tiene una rendición de cuenta apropiada sobre una cifra que alcanza en los últimos 5 años fácilmente los 260 millardos de dólares. Cuando digo fonden más Bandes. Entonces, a mí me parece importante tener en cuenta eso, porque Bandes, por ejemplo, es en sus balances es donde se muestra la deuda que tenemos con China, que en este momento estimamos, porque no es reportada oficialmente, nuestro estimado es que está en el orden de los 21 o 22 millardos de dólares. Esa deuda, por ejemplo, Bandes recibe un dinero por el petróleo que Venezuela manda a China, y en promedio en los últimos años, sin contar esto, cada año son 16 o 17 millardos de dólares. De esos, 6 van al servicio de la deuda con China y 10 millardos no se sabe nada de eso en la cuenta colectora. ¿Cuándo fue el último balance, por demás pobre, que presentó Bandes? Y la memoria de Bandes, invito a verla a todo el mundo en la memoria de finanzas, es una cosa vergonzosa. Ese es un ente que ha manejado millardos y su último balance de publicación con formato bancario es de junio del 2013. Primer semestre del 2013, cuando todos los bancos publican por lo que ustedes están comentando, Tamara y José, estamos hablando de un nivel delictivo ya. Sí, esto es ilegal. Sí. Y fíjate, acabas de decir, y lo había citado también José, nosotros estamos obligados, porque estamos en la ONU, somos países miembros del Fondo Monetario Internacional. La semana pasada, la
junta directiva, el directorio del Fondo Monetario Internacional, puso una nota y entró en discusión sobre el tema de Venezuela no cumple con el artículo 4 de Información Estadística Nacional desde hace 98 meses. Dios mío. Sí, porque eso se llama, César... Hablaba Tamara Herrera, sí. Ahora José Guerra. Venezuela suscribió lo que se llama el Acuerdo Internacional de Divulgación de Datos, que obliga a los países, a suscriptores de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos, a presentar sus cuentas regularmente. De su desempeño, todo. Sí, todas las variables. Y obviamente aquí hay atrasos muy significativos. Pero usted tocó una palabra que a mí me parece que para mí es la clave en estos asuntos, que es el tema delictivo. En el caso de Bandes, que Tamara Herrera ha mencionado, el caso de Fonden, inclusive el caso de PDVSA, con la reforma de la ley del año 2005, lo que yo llamo la reforma León Cabezas, porque fue propiciada por Armando León, hoy flamante miembro del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington por el gobierno venezolano, y por Rodrigo Cabeza, que es diputado del Palatino, crearon un sistema que es para mí lo que abrió la puerta a la corrupción generalizada, que es que antes del 2005 todas, eso lo puso Gastón Parra, porque Gastón Parra me lo dijo a mí, que él lo puso en la Constitución y en la ley del Banco Central, en la reforma, que decía, todas las exportaciones de hidrocarburos que haga el Estado venezolano serán enteradas al Banco Central de Venezuela. Eso se cambió y se eliminó ese artículo, y ahora PDVSA, a partir del año 2005, le entregará al Banco Central las divisas que considere conveniente. Y pasamos de entregarle el 99% en el año 2005 a entregarle hoy 50%. ¿Qué no está el resto del 50% que maneja PDVSA? ¿Dónde está? Y si se dice que está quebrada PDVSA. Bueno, yo creo que está en Andorra, para mí. Una parte está en Andorra, una parte está en el HIBC en Suiza, otra parte está en Kuwait, otra parte está en unos bancos rondando por ahí. Bien. Porque aquí César Miguel, yo creo que parte de no publicar las cifras estadísticas financieras tiene que ver con el problema del blanqueo de capitales, para mí. Tiene que ver. Las estadísticas macroeconómicas es un problema de no evidenciar la crisis, pero la falta de información en materia financiera es por el delito, es por el peculado. Tengo la convicción que es así, porque qué casualidad, fue después de la reforma de la ley del Banco Central de 2005 que empezaron a aparecer un conjunto de cuentas rondando por todo el mundo. Claro, porque PDVSA antes tenía que entregarle todas las divisas al Banco Central y se quedaba con algo que llaman el fondo rotatorio, que era un fondo pequeño para los gastos cotidianos en moneda extranjera de PDVSA, y cuando PDVSA necesitaba dólares iba al Banco Central y se los pedía. Ahora no, ahora PDVSA se queda con la mitad, le da la mitad al Banco Central y la otra mitad nadie sabe cómo se maneja. Bueno, ahí está la cuenta Andorra, está la cuenta Suiza, está la cuenta en Panamá. Hablaba José Guerra. Estamos acercándonos al final de la conversación. Por ejemplo, Mandrao. Los estudiantes tenemos compromisos que no hemos podido cubrir por la falta de respuesta de Sencoex. Nos tienen en el limbo. Hablando de esto, del tema de los dólares, pregunta Ronald Ojeda, ¿cuál se acerca más al precio real del dólar, el CIMADI o el innombrable? Luis Gil, ¿con los recursos que tiene Venezuela es posible caer en una hiperinflación? Y finalmente Parker, aún sin termómetro la fiebre es evidente, lo malo es que al no conocer su grado el médico no se entera y el paciente se muere. ¿Se puede morir este paciente? Tamara Herrera. Sí, puede pasarla muy mal. Yo creo que la sociedad va a debilitarse cada vez más. Y es importante ese llamado que hizo José, por ejemplo, a los directores del Banco Central, en especial la señora Hernández, que es una de las que ha promovido el interés, la idea de que se suspenda la información estadística por vía de Internet. O sea, el hecho de que yo cite los ejemplos de ONU y Fondo Monetario es porque Venezuela pierde credibilidad. Eso es una responsabilidad gubernamental. Eso no es un problema de reputación que no tiene costo. Cada vez que Venezuela tiene que ir al mercado internacional, debido a la poca credibilidad de sus cifras, paga unos intereses exorbitantes, mucho mayor de lo que su propia condición financiera en un momento dado le daba. O sea, nosotros tenemos como sociedad que exigir tener las estadísticas acordes con el nivel de desarrollo al cual aspiramos y al nivel de democracia que aspiramos. Eso quiere decir
estadísticas sistemáticas, exhaustivas, no que se esconden cuando viene la luz eléctrica, entonces ya no se sabe cuál es el caudal. Cuando la inflación se pone difícil, no la publicas. Cuando la escasez pasa de 30, dejas de publicar. No se trata de eso, no se trata de que la pobreza, porque no la midas o la escondas, no existe. Se trata de que los países que desarrollan, que investigan, son los países donde su población está debidamente informada. Nosotros tenemos que aspirar a una obligación estatal, una responsabilidad de informar en todas las esferas, ambientales, educativas, económicas y sociales. Hablaba Tamara Herrera. Ya para concluir brevemente, por favor, Sí. José. Bueno, yo creo, César, las estadísticas existen. El Banco Central las calcula la actividad económica, la balanza de pago, el índice de escasez, la inflación, Finanzas lleva cuánto gasta, cuánto ingresa, las estadísticas existen. Lo que ocurre es una privatización de la estadística. Las estadísticas están privatizadas. La confiscaron las estadísticas un grupo, una confiscación de las estadísticas por parte de un grupo que está en el poder y no quiere que el resto del país se entere. La estadística es un bien público. Ahora, lo que está de bulto es que no quieren que se enteren porque deben ser horribles esas estadísticas. Es que ese es el punto. Que además es peor. A Argentina le pasó lo mismo. Bueno, ya iba para eso. Es decir, hay dos casos, uno es el de Argentina, el llamado Index, que no publicó las cifras o las sacabas mal, entonces salió un índice privado, que se llama el índice del Congreso argentino. Y en Brasil también hubo una experiencia. El Brasil, con los procesos hiperinflacionarios, las estadísticas perdieron credibilidad hace muchos años, en los años 80, y salió una fundación llamada Getúlio Vargas que publicaba un índice paralelo de inflación. Bueno, ¿qué está pasando en Venezuela? Que ya están empezando a salir indicadores paralelos. ¿Por qué? Porque como en la física y en la economía no hay espacio vacío. El espacio que deja alguien vacío lo ocupa otro. Entonces, el espacio de la pobreza ya lo está ocupando la Católica, las universidades, la Central, la Simón Bolívar, como indicadores de pobreza. Y yo no me extraña que si esto sigue como va, en algunos años tengamos un índice de inflación privado de una gente que se decida tenerlo, porque hace falta el índice de inflación público y confiable. Entonces, ¿a dónde nos está llevando estas autoridades? A que se sustituye el sistema estadístico formal con un sistema estadístico informal, en vista de que las estadísticas están ocultas, están privatizadas, están confiscadas. Todo en el país va a la informalidad, un país bachaquero. Sí, digamos, al bachaqueo estadístico. Muchísimas gracias pues a Tamara Herrera y a José Guerra por venir en la mañana de hoy al foro. Gracias a ustedes.